Bueno, vamos a meternos de lleno. Hoy tenemos sobre la mesa unos extractos de una fuente que, la verdad, da que pensar. El libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. La idea de partida es de las que te hacen arquear una ceja, ¿no? Que nuestros pensamientos, nuestras emociones, moldean activamente el cerebro, el cuerpo. Pero no como una metáfora, sino como un hecho biológico. Exacto. Y justo el objetivo de este análisis es desgranar un poco la ciencia y las historias que usa la fuente para sostener esa afirmación. El argumento es que si llegamos a entender ciertos principios, bueno, sobre la mente y la materia, podemos usarlos para cambiar nuestra propia salud. Y nuestra vida. Y para empezar, qué mejor que la propia historia del autor. Una auténtica prueba de fuego para sus creencias. La historia es tremenda, la verdad. El autor, que es quiropráctico, sufre un accidente. Gravísimo. En un triatlón, un todoterreno lo embiste y, bueno, le fractura 6 vértebras. Se despierta en el hospital y el panorama es... Desolador. Y es ahí, justo ahí, donde llega el punto de inflexión. Los mejores cirujanos de la zona ven las pruebas y el diagnóstico es unánime y muy sombrío. La única opción que le ofrecen, la única para tener alguna posibilidad de volver a caminar, es una cirugía radical. ¿Radical en qué sentido? Implantarle una barra de Harrington, una pieza de acero inoxidable de 30 centímetros a lo largo de la columna. Vaya tela. Y aún así, el pronóstico era una vida con discapacidad casi segura y dolor crónico. Espera. Le dicen que la única opción es esa operación, pero ¿había otra alternativa? Sí, la había, no operarse. Ah, Pero el pronóstico era infinitamente peor. Los especialistas fueron muy claros. Le dijeron que sin el soporte de esa barra, en el momento en que intentara ponerse de pie, el peso de su torso haría que la columna colapsara. y se seccionaría la médula. Exacto. Quedaría paralítico del pecho para abajo. De hecho, le llegaron a decir que no conocían a nadie en todo Estados Unidos con una lesión como la suya que se hubiera negado a la cirugía. Hay que tener una convicción o una desesperación muy grande para tomar una decisión así. ¿Y qué hizo? Eligió no operarse. Increíble. Decidió que si alguna vez iba a poner a prueba su creencia, esa de que existe una inteligencia innata en el cuerpo con poder para curar, era ese el momento. Se impuso una disciplina brutal. 2 veces al día, durante 2 horas, se tumbaba y se dedicaba a reconstruir mentalmente su columna, vértebra por vértebra, creando una imagen súper nítida del resultado que él quería. Claro, y aquí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque una cosa es decidirlo y otra hacerlo. Me imagino su mente bombardeándole con los peores escenarios. Totalmente. Él mismo lo describe, se dio cuenta de algo fundamental. Y es que cuando nos enfrentamos a una crisis, invertimos una cantidad de energía enorme en pensar en lo que no queremos que pase. En lugar de en lo que sí queremos. Justo. Su mente se le iba una y otra vez a los diagnósticos, a la idea de tener que vender su consulta, al miedo. O sea que al forzarse a empezar de cero cada vez que le venía un pensamiento de miedo, estaba, de alguna manera, debilitando las conexiones neuronales de ese miedo y fortaleciendo las de la curación, ¿no? Has dado en el clavo. Quizás en ese momento no lo formulaba así, pero eso es exactamente lo que hacía. Estaba aplicando un principio de neuroplasticidad de forma casi intuitiva. Concluyó que la imagen mental tenía que ser impecable, constante, sin interferencias, para que esa inteligencia interior, como la llama, recibiera la orden correcta. Y no solo la columna. No, no solo la columna. Se imaginaba haciendo cosas cotidianas, como ducharse, pasear por la playa, y se obligaba a sentir la gratitud, la alegría de estar haciéndolo otra vez. Y en 10 semanas, sin cirugía, volvió a su vida normal, totalmente recuperado. Vale, su historia personal es el gancho perfecto, pero claro, para que no parezca un caso único y aislado, la fuente presenta más pruebas, ¿verdad? Desde luego. Uno de los más citados es el caso del señor Wright, en 1957. Un hombre con un linfoma muy avanzado, con tumores del tamaño de una naranja por todo el cuerpo. Estaba, en su lecho de muerte. Y se aferra a un clavo ardiendo, supongo. Exacto. Se entera de un nuevo fármaco experimental, el Creviozen, y le ruega a su médico que se lo administre. El médico accede, aunque no tiene ninguna fe. 3 días después de la primera inyección, los tumores, según el informe médico, se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa. Qué fuerte.
El señor Wright estaba prácticamente curado, bromeando con las enfermeras. Increíble. Pero aquí viene el giro, claro. El giro es que 2 meses después aparecen informes en la prensa y afirman que los ensayos demuestran que el Creviozen es un fraude, que no tiene ningún efecto. La creencia del señor Wright se desmorona y su cáncer vuelve, de forma inmediata y agresiva. ¿Y su médico? ¿Qué hace? Su médico, el Dr. Klopfer, sospecha que todo es un efecto placebo potentísimo. Así que decide hacer un experimento. Le dice al señor Wright: no hagas caso a la prensa, te dieron un lote de mala calidad. He conseguido una nueva versión, el doble de potente, y es solo para ti. ¿Y le inyectó? Simple agua destilada. No me digas. ¿Funcionó? ¿Otra vez? Funcionó otra vez, los tumores volvieron a desaparecer, el líquido de sus pulmones se reabsorbió. Madre mía. Se recuperó por segunda vez. Y así estuvo otros 2 meses, sano. Hasta que la Asociación Médica Americana anuncia de forma oficial y definitiva que el Creviozen era inútil. El señor Wright pierde toda esperanza. Su fe se extingue por completo. El cáncer regresa y muere 2 días después. 3 veces. Su cuerpo respondió a su estado mental 3 veces seguidas. Es una historia potentísima. Y supongo que esto no se limita a fármacos, que es donde uno más o menos espera ver el efecto placebo. ¿Qué pasa con algo tan físico como una cirugía? Ahí la fuente cita un estudio fascinante, de 1996, sobre cirugía de rodilla para la osteoartritis. Se dividió a los pacientes en 3 grupos, todos con un dolor y una limitación de movilidad severos, Un grupo recibió la cirugía estándar, la de raspar y limpiar la articulación. Otro, solo un lavado. Y el tercero, una cirugía falsa. Cirugía falsa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Los cirujanos hacían las incisiones en la rodilla, hablaban como si estuvieran operando, manipulaban la articulación, pero no hacían absolutamente nada dentro. Luego cosían y listo. ¿Y los resultados? Asombrosos. Los pacientes del grupo placebo mejoraron tanto como los que recibieron la cirugía real. ¿En serio? Sí. Tanto en reducción del dolor como en su capacidad para caminar o subir escaleras. Y lo más increíble es que el efecto se mantenía incluso 6 años después. Su creencia en el procedimiento fue suficiente para generar el cambio físico. Vale, las historias son impactantes, la del autor, la del señor Wright, la cirugía de rodilla, pero, claro, mi lado escéptico no puede evitar preguntarse cómo funciona esto realmente. Más allá de la anécdota, ¿qué explicación científica da la fuente para que una simple creencia pueda, literalmente, disolver tumores? A ver, la fuente lo desglosa en varios conceptos clave. El primero, y el más fundamental, es el ciclo de pensar y sentir. Vale. La idea es que cada pensamiento genera una emoción, ¿vale? Y esa emoción, a su vez, alimenta más pensamientos del mismo tipo. Claro, un bucle. Un bucle. Si piensas en un problema, te sientes ansioso. Esa ansiedad hace que tu cerebro se enfoque aún más en el problema. Este bucle, repetido miles de veces, crea lo que el autor llama un estado del ser. O sea, que si te sigo, este estado del ser no es algo abstracto, ¿no? Es la propia química del cuerpo. Si vives estresado crónicamente, tu cuerpo está literalmente adicto a las hormonas del estrés como el cortisol. Y ese es tu estado del ser por defecto. ¿Somos prisioneros de esa química entonces? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que da la fuente es que no necesariamente. Y aquí es donde entra la epigenética. Durante mucho tiempo pensamos que estábamos condenados por nuestros genes, que eran nuestro destino inmutable. La epigenética demuestra que eso no es cierto. Vale. Imagina que tus genes son una biblioteca inmensa. Y la epigenética es la bibliotecaria. La mente, a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, envía señales químicas al cuerpo. Esas señales son como órdenes para la bibliotecaria, diciéndole qué libros sacar y leer, o sea, activar un gen, y qué libros devolver sin abrirlos, silenciar un gen. La teoría la pillo, pero necesito un ejemplo para terminar de verlo. ¿Hay algún caso en el libro que lo ilustre claramente? El estudio del monasterio, realizado por la psicóloga de Harvard Ellen Langer, es perfecto para esto. Reunió un grupo de hombres de 70 y 80 años y los llevó a un retiro de 5 días. El lugar estaba ambientado para recrear con todo detalle el mundo de 22 años atrás. Todo.
La música, las películas. Todo. La música, las películas, las revistas, los temas de conversación, todo era de esa época. Y la instrucción clave fue que no solo recordaran cómo eran 22 años más jóvenes, sino que actuaran y se sintieran como si lo fueran. Increíble. Pero con esto siempre queda la duda de la subjetividad. ¿Fue solo que la gente decía sentirse mejor o hubo cambios físicos medibles, objetivos? Ahí está lo potente del estudio. Los cambios fueron medibles y objetivos. Al final de los 5 días hubo mejoras significativas en su altura, en su peso, en la flexibilidad de las articulaciones, incluso en la vista y el oído. En 5 días. En 5 días. Y lo más llamativo, su memoria y su rendimiento cognitivo mejoraron de media un 63%. Es una pasada. Literalmente sus cuerpos habían rejuvenecido. Al cambiar su entorno y su estado mental, enviaron nuevas señales a sus genes. Activaron patrones que correspondían a un estado biológico más joven. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si es posible cambiar nuestra biología con la mente, si podemos activar y desactivar genes, ¿cómo se hace de forma intencionada? Porque no parece tan fácil como simplemente decir, venga, voy a pensar en positivo y ya está. No, desde luego que no. El método principal que propone la fuente es la meditación, pero entendida de una forma muy específica. El objetivo es calmar la mente analítica, esa voz constante en nuestra cabeza, la que analiza, juzga, se preocupa. Esa voz funciona en un estado de ondas cerebrales de alta frecuencia, se llama beta. El estado de alerta, de estrés. Eso es. La meditación busca ralentizar esas ondas cerebrales. ¿Para qué? ¿Qué se consigue con eso? Al ralentizar las ondas, pasamos de beta a alfa, que es un estado de creatividad relajada, como justo antes de dormirte. Y si profundizas más, llegas a teta, que es el estado del subconsciente. Es como pasar del director de la empresa, que está estresado, al programador que tiene acceso al código fuente del sistema. ¿Sabes? En teta la mente es mucho más sugestionable. Vale, llegas a ese estado. Y una vez ahí, ¿qué haces? ¿Cómo das la orden de cambio? Ahí combinas dos elementos, una intención clara y una emoción elevada. A ver, La intención es el qué. Es una imagen detallada de un futuro que deseas. Por ejemplo, en lugar de pensar quiero estar sano, visualizas con todo detalle cómo caminas por la playa, sintiendo la arena, el sol. Y la emoción elevada es el cómo. Y es la parte más crucial. Se trata de sentir gratitud, alegría, inspiración, libertad. claro. Pero eso de la emoción elevada suena muy difícil. Si estás enfermo o deprimido, ¿cómo generas gratitud de la nada? ¿Da la fuente alguna técnica para eso? Esa es la clave de todo el método. La técnica consiste en enseñar al cuerpo, emocionalmente, cómo se sentiría ese futuro antes de que ocurra. Sientes gratitud por tu salud, como si ya la tuvieras. Ya. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una que se imagina de forma muy vívida. Al combinar esa intención clara con esa emoción elevada, creas una nueva experiencia en tu mente y tu cuerpo. El pensamiento envía la señal eléctrica a los nuevos circuitos neuronales. Eso es la neuroplasticidad. Y la emoción elevada envía la señal química a tu cuerpo para que empiece a reescribir tu biología a nivel genético. La epigenética. Es un proceso activo, no pasivo. Y en los talleres que organiza el autor hay ejemplos de esto en acción que son, bueno, bastante difíciles de creer. Pienso en la historia de Joan. El caso de Joan es uno de los más conocidos. Fue diagnosticada con una forma muy avanzada de esclerosis múltiple. Llevaba años sin poder caminar sin ayuda. En uno de los talleres, durante una meditación de 1 hora, ella describe cómo fue más allá de su identidad de Joan, enferma de esclerosis múltiple, más allá de su cuerpo y del tiempo. Simplemente existía en un estado de conciencia pura y sintió una emoción de plenitud, de totalidad. ¿Y al terminar la meditación? Se levantó y caminó por la sala perfectamente, sin ayuda, por primera vez en años. Esa historia es extraordinaria, pero la fuente debe reconocer que estos son casos excepcionales, ¿no? No todo el mundo que medita 1 hora se levanta y anda. Absolutamente. La fuente insiste en que no es magia. Es una habilidad que, como cualquier otra, requiere práctica. Y el mayor obstáculo es el propio cuerpo que, como decíamos, está químicamente adicto a las emociones del pasado. Cuando intentas sentir alegría, el cuerpo puede rebelarse. Envía señales al cerebro para que vuelva a generar pensamientos de miedo para conseguir su dosis química de siempre.
Superar esa resistencia. Superar esa resistencia es la parte más difícil. Se trata de ser más grande que tu cuerpo, más grande que tus programas automáticos. Así que, en esencia, la propuesta es que podemos dejar de ser víctimas de nuestra biología para convertirnos en sus arquitectos. Y no es un acto de fe ciega, sino un proceso de desaprender viejos estados del ser y aprender y memorizar otros nuevos, de forma medible. Exacto. Y esto nos deja con una idea final, una idea para la reflexión, que la fuente toma de la biología, un concepto llamado surgimiento o emergencia. Piensa en una bandada de pájaros o un banco de peces. Se mueven como si fueran una sola mente, ¿verdad? Con una coordinación perfecta. Sí, pero no hay un líder visible dando órdenes. Eso es. Es un fenómeno que surge de abajo hacia arriba. El comportamiento coherente del grupo emerge de las acciones simples de cada individuo. Y la fuente extrapola esa idea a la humanidad y plantea una pregunta potente. ¿Y si un número suficiente de personas hiciera este trabajo interior? Si cambiaran su estado de uno basado en la supervivencia, el estrés y la separación, a uno basado en la creación, la plenitud, la conexión, ¿podríamos generar una conciencia colectiva de sanación y de posibilidad? Hemos llegado a un punto en nuestra historia en el que es más importante empezar a vivir por la verdad que seguir muriendo por ella.